Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Muy buenos días. A las 10 menos cuarto de la mañana comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenos días, Chomín. Buenos días, Natalia. Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Cuéntanos, Chomín, ¿qué vamos a celebrar este domingo? Pues hoy, 13 de octubre, celebramos el 28º domingo del tiempo ordinario, y de lo que nos dice la palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles. Palabra y vida. Buenos días, José María. Buen domingo, Natalia. Saludamos a todos los que en esta mañana nos escuchan. El Evangelio de hoy, San Marcos, nos acerca a ese momento en el que viene una persona corriendo y le pregunta a Jesús ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le cuenta, yo he hecho más o menos las cosas bien, ¿qué me falta? Y a Jesús le encanta, diríamos, ese encuentro con aquel personaje, y realmente lo alaba, lo acoge y de alguna manera lo admira por su esfuerzo, por su constancia, de tal manera que dice San Marcos que lo amó, de lo bien que había de alguna manera planteado y vivido su vida. Pero esta persona le dice, esto que me estás diciendo ya lo he cumplido, ¿qué más tengo que hacer? Le quedaba un poco como la duda, ¿y esto es todo o hay algo más, ¿no? Y es realmente a veces lo que nosotros debemos seguir preguntándonos, ¿no? ¿Nos conformamos con ser cristianos así de la general o tenemos que hacer algo más? Nos falta algo. Y ahí realmente Jesús, cuando Él se lo pide, va a ser muy directo y muy práctico. Si quieres heredar la vida eterna, porque es una pregunta que nos cuesta hoy hacernos, tienes que darlo todo, compartir lo que tienes, que sería una traducción acaso más bonita, y venir conmigo, seguirme, ¿no? Y ahí tal vez nos puede cambiar el ceño, cambiar un poco la expresión, porque nos rodeamos de tantas cosas para hacer que esta vida sea eterna y feliz, que cuando tenemos que prescindir un poco nos enfadamos. Esa radicalidad, ¿verdad?, de desprenderte de tanta cosa, de tanta comodidad. Pero ahí, claro, los discípulos se sienten un poco reflejados y dicen, Jesús, nosotros sí que te hemos seguido, lo hemos dejado todo, ¿qué nos espera a nosotros? La reacción de Pedro, espontánea, llena de cariño y confianza, pues le dice a Jesús, bueno, oye, maestro, que nosotros, no sé si hemos hecho todo bien, pero sí que te hemos seguido y lo hemos dejado todo, ¿eh? A ver, no le pregunta, pero se intuye la pregunta, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos queda? Y yo creo que vamos a quedarnos con esa respuesta de Jesús, optimista, maravillosa, gratificante. Dice, aquí el 100%, aunque a veces las matemáticas aquí con el Señor no nos salen, y luego la vida eterna. Y ese es el premio, el único premio que Dios puede dar. Si no somos hijos suyos, vamos seguro a heredar la vida eterna. Y esto nos lo regala el Señor. Y esto es el mensaje positivo con el que hoy rezamos y damos gracias a Dios. Pues muchísimas gracias, José María. Muy buen domingo y feliz semana. Feliz y santo domingo para todos. Hablamos con nuestro obispo. Buenos días, don Miquel. Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes. Contamos con un nuevo artículo, con el diálogo de la Iglesia con la humanidad, el segundo artículo de este tema, que seguro que va desgranando, y empieza con una afirmación que yo creo que debiera ser algo que tuviéramos interiorizado, pero no sé si es así. Dice, la evangelización implica en nuestro tiempo la apertura a quienes no comparten nuestra visión. Qué complicado es tener en cuenta al otro cuando hablamos con él, aun sabiendo que no está en nuestra misma dinámica. Claro que la complicación nos viene de que, y esta es la paradoja, ¿no?, de que lo más básico y lo más sencillo es que si el Evangelio es una buena noticia, esa buena noticia normalmente se la da a alguien que no la tiene. Si nosotros tenemos algo bueno que comunicar, se supone que a quien se lo vamos a comunicar, eso todavía no lo tienen. Entonces los cristianos, por la cristiandad, por haber estado en una sociedad
sociedad en la que prácticamente todo aparentemente era católico, hemos perdido esa visión de que el otro en principio es una persona distinta a mí. Destaca en su artículo en uno de los párrafos que yo he tenido que subrayar y leer un par de veces, que dice así: reconocer la alteridad de las expresiones humanas no se ha de entender como un obstáculo que impide la evangelización, sino como un reto y una posibilidad nueva de lograr una nueva modulación a un mensaje que es católico: unidad, diferencia, universalidad. Eso está desde el Evangelio. O sea, nosotros vemos que Jesús, por una parte, dice: yo he venido solamente a las ovejas de Israel. Pero luego le vemos a Jesús yendo a Gerasa, a la Decápolis, al territorio de Tiro, a Samaria. O sea, desde el comienzo Jesús nos está diciendo que obviamente hay una identidad de lo que es la pretensión de Dios hacia cada uno de nosotros, porque Dios nos ve como una sola humanidad. Pero luego, desde Babel, Él sabe que hay distintas maneras de vivir, y Él, de hecho, lo vemos como un misionero en territorio extranjero. Y usted además aterriza al día a día y dice que el mundo joven, el artístico, el cultural, el social, el económico, el político, esperan una palabra de vida. ¿Estamos nosotros dispuestos a ofrecer esa palabra de vida? Aquí también tenemos otro problema, porque ellos lo esperan en el sentido de que todo ser humano tenemos sed y somos carenciales y estamos esperando una plenitud. Se supone que nosotros los cristianos ya hemos conocido aquel que es el amor y aquel que nos ha salvado. Y es verdad que estas personas o estos ambientes no te van a decir directamente: necesitamos que vengas y nos hables. Pero si nosotros, por nuestro talento de vida, dejamos traslucir que tenemos una esperanza que no la puede destruir nada, que tenemos una confianza en que el amor lo vence todo, que va más allá de la muerte, eso necesariamente tiene que ir siendo una pequeña provocación para que estas personas realmente nos tengan en cuenta y nos escuchen. Bueno, destaca, él dice que además que es un texto sobradamente conocido, pero bueno, animamos a nuestros oyentes a que relean ese pasaje de los Hechos de los Apóstoles de Pedro con el centurión romano, que la verdad que es una delicia. Pero otra de las cosas que dice también en su artículo: en nuestro contexto occidental nos viene bien la incómoda pregunta de si nuestra sal no ha perdido el sabor, o la de si nuestra luz parece no ser otra cosa que la mortecina llama a punto de apagarse. Dice: no podemos llamar vida genuina al vivir encapsulados. Y esto es un fenómeno típico de la Iglesia occidental. Todavía tengo los ecos de mi experiencia con obispos de todo el orbe, los obispos de Oriente Medio, de las Islas Pacíficas, o sea, de los lugares más insospechados, y ahí se ve que en estas iglesias de reciente implantación la comunidad cristiana está volcada hacia una sociedad en la que en muchos casos ellos son una pequeña minoría, en otros casos son perseguidos, pero en todo caso estas iglesias en la India y en otros lugares lo que hacen lo primero son universidades y hospitales. O sea, la acción cristiana es social y caritativa, y esa promoción humana es la preevangelización. Nosotros quizá en Europa, que venimos de una inercia donde parecía que todo lo teníamos hecho, nos cuesta más. La semana pasada usted clausuró las jornadas de teología de los 60 años de la encíclica de San Pablo VI, Ecclesia Suam, con una ponencia que titulaba Sobre el diálogo de la Iglesia con la comunidad atea y secularizada. Usted, don Miquel, tiene amigos ateos. Pues sí, porque tanto en mi trayectoria desde el instituto, ese contraste me ha hecho siempre mucho bien, porque me ha hecho plantear si realmente lo que se supone que yo vivo se me trasluce. Y luego también pues voy teniendo en Palencia, gracias a Dios, contactos con personas que tienen ahí una apertura de mente maravillosa y que parten de otras posiciones distintas, y desde luego que es para mí una delicia poder compartir con ellos, porque a mí las preguntas que pueden hacer, o las inquietudes o las aportaciones me enriquecen. Si no, caeríamos en lo que el Papa Francisco llama el discurso autorreferencial. Yo solamente me trato con aquellos que me van a dar la razón, que van a estar absolutamente de acuerdo conmigo, y eso implica que yo no creceré, y me parece que nuestra tarea es crecer. Pues ojalá no seamos luz mortecina para los otros, ¿no? Ni nuestra sal haya perdido sabor, que recuperemos ese sabor. Gracias, don Miquel. Buen domingo y muy buena semana. Buen domingo, lleno de luz para todos. La brújula familiar. Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Asier Aparicio nos habla de los distintos tipos de pensamientos líquidos que nos acompañan a diario. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Seguro que nos suena esta frase. De manera que si estos están limpios, todo nuestro cuerpo lo está.
La mente nos convierte en lo que somos, nos comportamos de acuerdo a nuestros pensamientos. Por eso me preocupa que desde diversos lugares sociales se empeñen en contaminar nuestra mirada, en sesgar y engañar nuestras percepciones por medio de procesos mentales muy antiguos, no obstante todavía eficaces. Me propongo poner en aviso sobre ciertos procedimientos diarios, casi inconscientes o desapercibidos debido a su uso habitual, con los que comprendemos el mundo y, consecuentemente, con los que reaccionamos frente a él. En primer lugar, eso que llamamos generalización, o sea, llegar a una conclusión a partir de uno o unos pocos hechos individuales. Dicho proceso mental resulta muy engañoso, porque, sobre todo, los que abusan de él se hallan inclinados a observar ciertos sucesos y no otros, solo los acordes a su visión preconcebida del mundo, a menudo adoptada de un modo visceral. Este tipo de argumento suele servir a sentimientos como el odio o la segregación. Otro procedimiento es la falsa analogía, o la búsqueda de una situación que parece igual a la que quiero justificar, si bien no lo es. Lo que ocurre es que fuerzo las cosas para que el ejemplo propuesto se parezca a lo que yo deseo que sea. Cuidado con comparar situaciones a la ligera. Cada problema tiene sus variables individuales, y la propuesta de solución para un problema nunca es directamente traspasable a otro, por muy similar que queramos hacerlo. Seguimos con el falso dilema, lo que también se conoce como pensamiento polar, o blanco o negro, o conmigo o contra mí. Este es un pensamiento muy peligroso, además de infiel a la realidad. Todo reto, por complejo, requiere un estudio amplio de sus muchas variables. Nunca hay solo una causa a lo que ocurre. Si, por pereza o por conveniencia, forzamos el resultado a solo dos salidas, terminamos con la riqueza de matices, con la variedad de posturas que llevan al consenso. Creamos fanáticos incapaces de dialogar. Llega el turno de quien, premeditadamente, cambia el foco de discusión y lo traslada allí donde se siente más cómodo. Es decir, como desconoce el tema, lo cambia a su antojo para llevarlo a su terreno. Esta falacia se nutre del río revuelto, de la mezcla de asuntos en un mismo debate. Se frena cuando obligamos al otro a centrarse. Las cosas de una en una. Ante todo, un análisis ordenado y sereno. Y por último, dos más, muy comunes por desgracia. Uno es el de la pendiente resbaladiza, cuando sacamos conclusiones en cadena partiendo de un hecho cierto. El primer hecho no justifica los siguientes, pero nosotros, como si de un racimo se tratase, sacamos una uva y de ella extraemos 6 o 7. El otro proceso, con el que concluyo, es el que los latinos denominaban ad hominem, o lo que es lo mismo, matar al mensajero. Cuando un mensaje no nos agrada, desacreditamos a quien lo defiende, lo convertimos en payaso, como si la carta no mereciese ser leída solo porque el cartero sea feo. Esto es solo una muestra, seguro que hay más vericuetos por donde se esconde nuestra mente. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué pervertimos la verdad de los hechos? ¿Por comodidad? ¿Por interés? ¿Por defender la burbuja que nos sostiene? ¿Que nos da paz? Se necesita gente valiente, ya no que diga la verdad, sino que no se conforme con pensamientos tan simples, tan líquidos. Está en juego el verdadero sentido de la democracia, que se apoya en argumentos, no en opiniones. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Solo tú me diste vida y perdón, me buscaste, me encontraste y me has dado salvación. Pues con esta canción, Solo tú, del grupo Por tu Cruz, llegamos al final de esta Iglesia Noticia, pero antes les recordamos, mañana lunes, la Capilla de la Virgen de la Soledad acogerá el inicio de curso del Movimiento Laical de Jubilados y Mayores Vida Ascendente. A las 6 se rezará el Santo Rosario y a las 6:30 nuestro obispo don Miquel presidirá la Eucaristía. Se invita a participar a todos los miembros de Vida Ascendente y simpatizantes del movimiento, también a todas las personas que puedan estar interesadas en formar un grupo de Vida Ascendente en su parroquia, residencia de ancianos, cofradía, hermandad, grupo o asociación. Ya con la vista puesta en el final de la semana, desde el jueves hasta el domingo, se celebrará en León el Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, un encuentro que contará con presencia palentina y que lleva por lema «Tomad todos de él». Y el domingo la Iglesia Universal rezará por los misioneros y colaborará con las misiones. Celebraremos el Domum, que este año nos llega con el lema «Id e invitad a todos al banquete». Y seguro que ya ese próximo fin de semana habrá huchas y mesas petitorias a lo largo de las distintas calles de la capital. Y colectas en las parroquias por las misiones. Muy importante un día, el Domum, muy importante. Id e invitad a todos al banquete, pero eso es el próximo domingo. Disfruta tú de este domingo, que tengas buena semana y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Nos escuchamos el viernes a la 1:33 en El Espejo, en esta casa, en COPE Palencia. Buena semana a todos.